Villa El Mirador, Sierra Madrileña, 16:00 horas. Carmen Vázquez, 35 años, CEO millonaria del imperio tecnológico Vázquez Industries, regresa a casa con 3 horas de antelación de su viaje de negocios a Tokio. Mientras se acerca a su villa ultramoderna de 15 millones de euros, escucha risas provenientes del jardín. Se detiene detrás del seto perfectamente cuidado y lo que ve la deja completamente sin palabras. Diego Morales, 32 años, el conserje que había contratado apenas un mes antes, está jugando a salpicarse con agua en una piscina hinchable con su hijo Pablo, de 3 años. El niño ríe como no lo había hecho desde que la esposa de Carmen murió hace 2 años, pero lo que más la conmociona es ver a Diego tratar a Pablo como si fuera su hijo, con un amor y ternura que ella, absorta en su carrera millonaria, ya no lograba darle. Lo que descubrirá sobre Diego cambiará para siempre su vida. Villa El Mirador se alzaba en la sierra madrileña como una joya de la arquitectura contemporánea, todo cristal, acero y líneas minimalistas que hablaban de poder absoluto. Carmen Vázquez había mandado construir esa mansión de 15 millones de euros, después de que Vázquez Industries se convirtiera en la tercera empresa tecnológica más poderosa de Europa, un imperio que controlaba desde inteligencia artificial hasta coches eléctricos, generando beneficios que superaban los 3.000 millones al año. Pero detrás de esas paredes de cristal que reflejaban el éxito, se ocultaba el vacío más profundo que una madre pudiera imaginar. Pablo tenía 3 años, y en los últimos 2 casi había olvidado lo que significaba tener una madre presente. Desde que Elena, esposa de Carmen, murió en un accidente aéreo durante unas vacaciones en las Maldivas, la vida del niño se había transformado en una sucesión de niñeras, amas de llaves y personal doméstico que se alternaban en la villa como turnos de trabajo. Carmen, devastada por el dolor e incapaz de enfrentar la realidad de haberse quedado sola con un niño pequeño, se había refugiado en el trabajo como en una droga. 14 horas diarias en la oficina, viajes continuos entre Madrid, Londres, Nueva York, Silicon Valley, reuniones, adquisiciones, estrategias empresariales que requerían su presencia constante. Carmen se decía que estaba construyendo un futuro para Pablo, que cada millón ganado era para garantizarle la mejor vida posible. Pero la verdad era que no sabía cómo ser madre sin Elena a su lado. Pablo era un niño de cabello rubio y ojos azules como los de mamá, pero en los últimos meses se había vuelto cada vez más silencioso, cada vez más introvertido. Las niñeras se sucedían porque Carmen las despedía por cada pequeña imperfección. El problema era que Carmen exigía perfección profesional, pero no lograba dar amor genuino. Regresaba a casa a las 10 de la noche, cuando Pablo ya dormía, y se marchaba a las 6 de la mañana antes de que despertara. La última niñera, señora Martínez, una mujer de 60 años con 30 años de experiencia, se había marchado 2 semanas antes con una frase que había herido a Carmen más que cualquier crítica empresarial. Su hijo necesitaba una madre, no otro empleado que ejecutara órdenes. Fue entonces cuando la agencia de servicios domésticos de lujo le propuso una solución diferente, un conserje todoterreno que pudiera ocuparse del mantenimiento de la villa y al mismo tiempo cuidar a Pablo durante sus ausencias. Diego Morales tenía 32 años y un currículum que había despertado la curiosidad de Carmen. Licenciado en agronomía, había trabajado durante años como jardinero en las villas más exclusivas de la Costa del Sol, pero también tenía experiencia como animador en campamentos de verano y había criado solo a sus 2 hermanos menores tras la muerte de sus padres. La agencia lo describía como un hombre de 1000 recursos, capaz de transformar cualquier espacio verde en un paraíso y de ganarse la confianza de cualquier niño. Cuando se presentó para la entrevista, Carmen quedó impresionada por su naturalidad. Alto, espaldas anchas, manos que hablaban de trabajo honesto, ojos marrones que sonreían incluso cuando la boca estaba seria. Vestía sencillamente pero con dignidad, y cuando habló de su filosofía al cuidar niños, usó palabras que Carmen no escuchaba desde hacía tiempo. Los niños necesitan sentirse amados por lo que son, no por lo que deberían llegar a ser. Lo contrató esa misma noche, más por desesperación que por convicción. Pablo necesitaba a alguien que se ocupara de él,
La villa necesitaba mantenimiento y ella necesitaba partir hacia Tokio para cerrar un acuerdo de 500 millones con una multinacional japonesa. No sabía que estaba a punto de descubrir lo que significaba realmente amar a un hijo. El viaje a Tokio debía durar 4 días, pero Carmen logró cerrar las negociaciones con Yamamoto Corporation en solo 48 horas. El acuerdo de 500 millones para suministrar sus sistemas de inteligencia artificial al mercado asiático estaba firmado con un día de antelación. Sin embargo, por primera vez en meses, esa satisfacción del deber cumplido no la llenaba completamente. Durante el vuelo de regreso, se sorprendió pensando en Pablo en lugar de en los contratos. Se preguntaba qué estaría haciendo, si Diego habría logrado seguir las 3 páginas de instrucciones detalladas que había dejado. El avión aterrizó en Barajas a las 3 de la tarde de septiembre. Había dicho a Diego que regresaría la noche siguiente. Quería verificar cómo se comportaba cuando pensaba que no lo observaban. El Mercedes negro se deslizó silenciosamente hacia Villa El Mirador. Antes de entrar se detuvo, escuchando risas y salpicaduras de agua desde el jardín. La voz de Pablo más alegre de como la recordaba en los últimos meses. Rodeó la villa ocultándose detrás del seto de boj. Lo que vio la paralizó completamente. En el jardín posterior, donde siempre reinaba un orden casi museístico, había una piscina hinchable verde. Diego, con pantalones de trabajo y camiseta mojada, estaba arrodillado junto a la piscina con una manguera de agua. Pablo, en bañador con un patito de goma amarillo, reía a carcajadas mientras Diego lo salpicaba delicadamente. No fue la escena lo que la conmocionó, sino la expresión de pura alegría en el rostro de su hijo, que no veía desde que Elena murió. Pablo chapoteaba con las manitas, salpicaba a Diego que fingía ser atacado por el patito, reía con esa risa espontánea que solo los niños completamente felices saben hacer. Diego no se limitaba a vigilarlo. Jugaba con él, reaccionaba a sus respuestas como si fueran lo más importante del mundo. Cuando Pablo le mostraba cómo nadaba el patito, Diego aplaudía con entusiasmo genuino. Carmen permaneció oculta 20 minutos, viendo a su hijo interactuar con naturalidad y confianza, nunca mostradas con las niñeras profesionales. El momento que más la impactó fue cuando Pablo, cansado, se acercó a Diego y apoyó su cabecita en su hombro mojado, en ese gesto de total confianza que los niños reservan solo para quienes los hacen sentir seguros. Se dio cuenta de cuánto tiempo había perdido, cuánto amor había negado a su hijo. Diego, en un mes, había logrado devolver la alegría a la vida del niño, simplemente tratándolo como lo que era. Un niño que necesitaba jugar, reír, sentirse amado incondicionalmente. Se alejó silenciosamente y entró por la puerta principal. Pero en su cabeza resonaban 1000 preguntas. ¿Quién era realmente Diego Morales? ¿Cómo había conquistado el corazón de Pablo? ¿Y qué debía cambiar para convertirse en la madre que su hijo merecía? Esa noche, después de acostar a Pablo con facilidad sorprendente, Carmen se encontró sola con Diego en la cocina ultramoderna. El niño se había dormido sereno, tras contarle todos los juegos hechos con tío Diego, y por primera vez en meses, Carmen lo había visto dormir sonriendo. Diego ordenaba los platos con movimientos naturales, como si esa cocina de 100.000 euros fuera su hogar desde siempre. Carmen lo observaba, tratando de entender quién era el hombre que en un mes había hecho feliz a su hijo. Cuando le preguntó cómo había conquistado la confianza de Pablo, Diego explicó que el niño, inicialmente, había estado tímido y desconfiado. Apenas hablaba, parecía siempre esperando ser juzgado. Diego había comprendido que Pablo no necesitaba reglas perfectas, sino sentirse libre de ser niño. Había empezado llevándolo al jardín, mostrándole cómo plantar semillas, explicándole por qué las plantas necesitaban agua y sol. Pablo había empezado a hacer preguntas, cada día más. Luego llegaron los juegos con agua, los muñecos de barro, las búsquedas del tesoro. Diego no seguía programas pedagógicos, seguía la curiosidad natural del niño. Mientras hablaba, Carmen comprendió que este hombre poseía una sabiduría natural que no se aprende en la universidad. Diego le contó haber criado a sus hermanos menores, Lucas y Simón, después de que sus padres murieran cuando él tenía 18 años. Había renunciado a la universidad para trabajar y mantenerlos, aprendiendo a ser hermano mayor
y figura paterna a la vez. Ahora Lucas era médico en Barcelona, Simón ingeniero en Valencia, ambos casados con hijos. Diego era el tío adorado, llamado para cada cumpleaños y momento importante, pero nunca había tenido familia propia, siempre había puesto en primer lugar el bienestar de otros. Cuando Carmen preguntó por qué nunca se había casado, Diego sonrió con melancolía. Cuando creces demasiado rápido, cuando a los 18 años debes hacerte responsable de una familia, a veces te olvidas de vivir para ti mismo. Había tenido relaciones, pero ninguna mujer había aceptado que su prioridad fueran los hermanos. Por eso había aceptado el trabajo con Carmen. No era solo cuestión económica, era la oportunidad de volver a cuidar a un niño, de sentirse útil, de dar amor a alguien que lo necesitaba. Diego confesó que Pablo le había hablado mucho de ella, siempre con admiración pero también con tristeza que partía el corazón. El niño sabía que mamá trabajaba mucho, era importante, pero lo que quería era simplemente que jugara con él, que riera de sus chistes, que lo escuchara. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Por primera vez en 2 años, reflexionó realmente sobre en qué se había convertido. Había construido un imperio, conquistado el éxito, acumulado millones, pero había perdido la relación con su hijo. Un hombre que no poseía nada, salvo un corazón inmenso, le estaba enseñando lo que significaba ser realmente rica. Los días siguientes cambiaron algo fundamental en Carmen. Por primera vez en 2 años, empezó a delegar responsabilidades, decir no a reuniones no esenciales, regresar a casa antes de las 8. Quería observar la relación entre Diego y Pablo, pero sobre todo aprender cómo reconquistar el corazón de su hijo. Diego no le hacía sermones ni la juzgaba por las ausencias pasadas. Con discreción y gentileza, empezó a incluirla en las actividades cotidianas con Pablo. La invitaba a los juegos en el jardín, le explicaba los pequeños rituales establecidos, le mostraba cómo transformar momentos ordinarios en aventuras extraordinarias. Una tarde, mientras Diego enseñaba a Pablo a plantar semillas de girasol, Carmen se unió a ellos ensuciándose por primera vez las manos con tierra. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Pablo estaba extasiado viendo a su mamá arrodillada en el barro junto a él, sucia y sonriente como no la veía desde hacía años. Durante una tormenta de finales de septiembre ocurrió algo decisivo. Pablo, que normalmente tenía miedo de los rayos, esta vez corrió hacia Diego y Carmen que miraban la lluvia desde la terraza cubierta. Diego lo tomó en brazos contándole que las tormentas eran los gigantes del cielo que se duchaban, y los rayos, sus flashes para las fotos. Carmen observaba a Diego transformar el miedo de Pablo en curiosidad y maravilla. Comprendió que no solo estaba entreteniendo a un niño, le enseñaba a ver el mundo con ojos diferentes, a no temer lo desconocido, a encontrar belleza incluso en las cosas que asustan. Esa noche, Carmen pidió a Diego que se quedara un poco más. Por primera vez empezó a hablar de Elena, cómo se conocieron en la universidad, cómo construyeron juntas el sueño de una familia, cómo la muerte de Elena la había dejado completamente perdida. Diego escuchaba sin juzgar, sin dar consejos no solicitados. Cuando Carmen empezó a llorar, simplemente le ofreció un pañuelo y permaneció en silencio a su lado. No trató de consolarla con frases hechas, permaneció presente, y esa presencia valió más que 1000 palabras. Carmen comprendió que era la primera vez en 2 años que alguien la veía no como la CEO exitosa, sino como una madre que tenía miedo, se sentía inadecuada, necesitaba ayuda para reconstruir la relación con su hijo. Diego le dijo algo que se le grabó. Los niños no necesitan padres perfectos, sino padres reales, que se equivocan pero lo intentan, que no lo saben todo, pero están dispuestos a aprender junto a ellos. Al día siguiente, Carmen conmocionó al Consejo de Administración de Vázquez Industries. Anunció que reduciría su horario laboral un 40%, delegaría muchas responsabilidades operativas. Su prioridad absoluta se convertía en el tiempo para Pablo. Pero la verdadera revolución aún estaba por llegar. Carmen estaba comprendiendo que lo que sentía por Diego iba más allá de la gratitud. Se estaba enamorando del hombre que le estaba enseñando a amar de nuevo. El otoño madrileño pintaba las colinas alrededor de Villa El Mirador de colores cálidos.
Y por primera vez en 2 años, esa casa parecía realmente un hogar y no un museo del éxito. Carmen había cumplido su promesa. Ahora pasaba las tardes con Pablo, participaba en sus juegos, lo ayudaba con las pequeñas tareas del jardín de infancia, pero el verdadero milagro era que Diego la había transformado también a ella, no solo a su hijo. Le había enseñado a ir más despacio, a encontrar alegría en las pequeñas cosas, a ver el mundo a través de los ojos de Pablo. Juntos habían construido castillos de arena en el jardín, preparado galletas ensuciando toda la cocina, visto dibujos animados abrazados en el sofá. Carmen descubría aspectos de sí misma que creía enterrados para siempre bajo años de reuniones y estrategias empresariales. Pero mientras aprendía a ser mejor madre, crecía en ella un sentimiento que la asustaba y la emocionaba a la vez. Miraba a Diego jugar con Pablo y sentía el corazón acelerarse. Escuchaba su risa cuando el niño hacía algo gracioso y deseaba oírla para siempre. Observaba sus manos fuertes y gentiles mientras enseñaba a Pablo a construir una casita para pájaros e imaginaba esas mismas manos tocándola. Diego, por su parte, empezaba a mirar a Carmen con ojos diferentes. Ya no la CEO inalcanzable y distante, sino la mujer que estaba aprendiendo a ser vulnerable, que se ensuciaba las manos en el jardín riendo como una niña, que por las noches se dormía en el sofá con Pablo en brazos después de leer demasiados cuentos. El momento de cambio llegó una noche de noviembre, cuando Pablo tuvo fiebre alta. Carmen entró en pánico, llamó a 3 médicos diferentes, quería llevarlo al hospital por cada grado de temperatura. Diego, con calma y seguridad, la tranquilizó. Le mostró cómo bajar la fiebre con métodos naturales. Permaneció despierto toda la noche con ella para vigilar que el niño estuviera mejor. Hacia las 4 de la madrugada, mientras Pablo dormía finalmente sereno, Carmen y Diego se encontraron sentados uno junto al otro en el sofá del salón, exhaustos pero aliviados. Carmen apoyó la cabeza en el hombro de Diego sin pensarlo, y él instintivamente le acarició el cabello. Permanecieron así un rato en silencio, sintiendo ambos que algo estaba cambiando entre ellos. Cuando Carmen alzó la mirada y encontró los ojos de Diego, comprendió que él también estaba sintiendo lo que ella sentía. Se besaron dulcemente, con la ternura de 2 personas que habían esperado mucho tiempo para encontrarse. No fue pasión arrolladora, sino algo más profundo: reconocimiento, completitud, la sensación de estar finalmente en casa. En los días que siguieron, su relación cambió con naturalidad. Ya no estaban la señora Vázquez y el conserje, sino Carmen, Diego y Pablo. Una familia que se estaba formando sin forzaduras, creciendo día a día en el amor y la comprensión mutua. Pablo fue el primero en darse cuenta del cambio, y con la inocencia de los niños empezó a llamar a Diego casi papá. Carmen y Diego se miraron sorprendidos la primera vez que pasó, pero luego sonrieron, comprendiendo que el niño simplemente había dado nombre a lo que los 3 sentían. Se habían convertido en una familia. Pero el amor verdadero siempre se pone a prueba. Una mañana de diciembre, Carmen recibió una llamada que lo cambió todo. Vázquez Industries había recibido una oferta de adquisición de una multinacional americana por 8.000 millones de euros. Era el negocio de su vida, la oportunidad de convertirse en una de las mujeres más ricas del mundo, pero aceptar significaba trasladarse a Nueva York durante al menos 3 años, empezar de nuevo, volver a los ritmos de trabajo agotadores de antes. Esa noche, mientras Pablo dormía, Carmen habló con Diego de la propuesta. Él escuchó en silencio. Luego le dijo simplemente que la decisión era suya. Eligiera lo que eligiera, Pablo y él la apoyarían. Pero en los ojos de Diego, Carmen vio el miedo de perder de nuevo todo lo que había aprendido a amar. Y comprendió que la verdadera riqueza no se mide en miles de millones, sino en la capacidad de elegir el amor por encima de todo lo demás. La propuesta americana permaneció sobre la mesa durante 3 semanas, durante las cuales Carmen se enfrentó a la decisión más importante de su vida. 8.000 millones de euros, una cifra que habría convertido a Vázquez Industries en la mayor adquisición tecnológica europea del año, y a ella en una de las mujeres más poderosas del mundo empresarial. Pero cada vez que miraba a Pablo reír con Diego en el jardín de Villa El Mirador,
Cada vez que se despertaba por la mañana con Diego a su lado y se sentía completa por primera vez en años, cada vez que veía en los ojos de su hijo la serenidad que solo una familia unida puede dar, comprendía que el verdadero valor de su vida no se medía en dólares. El Consejo de Administración de Vasquez Industries la presionaba diariamente. Los accionistas hablaban de oportunidad irrepetible, los medios financieros especulaban sobre sus intenciones, cazatalentos internacionales la llamaban para ofrecerle puestos de CEO en otras multinacionales americanas. Todo el mundo empresarial esperaba su respuesta. Diego nunca hablaba del asunto, pero Carmen veía la preocupación en sus ojos. Una noche, mientras preparaban la cena juntos con Pablo que los ayudaba esparciendo harina por todas partes, Diego le dijo algo que le llegó directo al corazón. No quería ser el motivo por el que renunciara a sus sueños. Carmen se detuvo, lo miró y sonrió, explicándole que sus sueños habían cambiado. Hace 2 años, su sueño era dominar el mundo empresarial. Hoy su sueño era cenar cada noche con ellos dos, ver crecer a Pablo en una familia que lo amaba, construir algo real juntos. La respuesta definitiva llegó durante la fiesta de Navidad que organizaron en Villa El Mirador. Era la primera fiesta real que celebraban juntos, con el árbol decorado por Pablo, la chimenea encendida, los regalos envueltos con más amor que perfección estética. Pablo, al abrir los regalos, encontró un libro de cuentos que había escrito Diego, ilustrado a mano con sus aventuras juntos. El niño explotó de alegría, abrazó a Diego llamándolo por primera vez Papá Diego sin correcciones, y en ese momento Carmen comprendió que ningún contrato millonario podía comprar esa felicidad. El 28 de diciembre, Carmen convocó una rueda de prensa que fue noticia en todo el mundo económico. Ante periodistas, analistas financieros y cámaras internacionales, anunció que Vasquez Industries rechazaba la oferta americana y seguía siendo una empresa española, pero sobre todo anunció una revolución en su gestión empresarial. Carmen mantendría el control estratégico, pero delegaría la gestión operativa, reduciendo su compromiso laboral al 50%. La mitad de los beneficios empresariales se destinarían a proyectos sociales para familias, guarderías empresariales, apoyo a padres trabajadores. Vasquez Industries se convertía en la primera gran empresa española en poner oficialmente a la familia en el centro de su filosofía empresarial. Pero la noticia más grande la dio 6 meses después, cuando se casó con Diego en una ceremonia íntima en el jardín de Villa El Mirador, con Pablo como portador de los anillos que dijo a todos que finalmente tenía una familia completa. Los periódicos sensacionalistas hablaron de la CEO millonaria que se casa con el jardinero, pero a Carmen no le importaban nada los comentarios. Un año después, cuando nació Elena, llamada así en honor de la primera esposa de Carmen, Pablo declaró ser el hermano mayor más feliz del mundo. Diego había abierto su propia empresa de diseño de jardines terapéuticos para niños, convirtiéndose en uno de los expertos más solicitados de Europa. Carmen seguía dirigiendo Vasquez Industries, pero con horarios que le permitían estar presente en cada momento importante de la familia. Una noche de verano, mientras cenaban en el jardín que Diego había transformado en un pequeño paraíso, Pablo hizo una pregunta que hizo sonreír a todos. Si se acordaba de cuando siempre estaba triste y trabajaba siempre. Carmen miró a Diego que tenía a Elena en brazos, luego a Pablo que tenía la cara manchada de helado, y sonreía con esa felicidad pura de los niños amados, y respondió que se acordaba, pero había descubierto que el dinero puede comprar una casa hermosa, pero solo el amor puede transformarla en un hogar feliz. Diego le tomó la mano y susurró que a veces el amor llega vestido de conserje cuando menos te lo esperas. Esa noche, mientras acostaban a los niños y se sentaban en la terraza a mirar las estrellas sobre Madrid, Carmen sabía que había tomado la decisión correcta. Había rechazado 8.000 millones de euros, pero había ganado algo que no tenía precio, una familia verdadera, un amor auténtico, la conciencia de que la riqueza más grande es la del corazón. Vasquez Industries siguió creciendo y prosperando, pero ahora tenía alma. Y esa casa en las colinas madrileñas, que una vez fue solo un símbolo de éxito frío, se había convertido en el lugar donde el amor siempre ganaba, donde los milagros se llamaban familia,
y donde cada día demostraban que las decisiones del corazón valen más que cualquier fortuna. Si esta historia de amor que lo transforma todo te ha emocionado, dale like y suscríbete para más historias increíbles de segundas oportunidades. Dime en los comentarios, ¿habrías renunciado a 8,000 millones por amor? ¿Crees que el verdadero éxito se mide en dinero o en felicidad? Y no te pierdas el próximo video donde descubrirás otra historia extraordinaria que te hará creer en el poder del amor verdadero.